Por fin llega una nueva escultura de Poppy Playtime, Yarnabee del Chapter 4, y es de cierta forma encantador, pero también horripilante. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Para formar el esqueleto de Yarnabee, tomé una porción de alambre y la doblé de este modo para formar las piernas traseras. Puedes notar que hay una curvatura bastante marcada hacia el frente. Después hice una pieza muy similar, pero con líneas más rectas y dobleces hacia atrás. Ahora enredaré este alambre más delgado y flexible en las piernas y justo en el medio colocaré una porción de alambre más grueso. Así, con el alambre más delgado uniré ambas piezas. Así repetiremos todo esto con las patas frontales para que nuestra estructura se mantenga de pie. Ahora la pondremos sobre la base de madera, solo para saber dónde irá cada tornillo, los cuales retiraremos para detallar más la base. Para esto usaremos una regla y un lápiz y dibujaré algunas líneas. Les daré profundidad pasando sobre ellas un destornillador pequeño. De esta forma también hice algunas grietas en el suelo. Este diseño lo vi en el tráiler y me gustó bastante. Con esto ya podemos volver a colocar los tornillos en la base y fijar la estructura de alambre. Puedes ver que hice estos dobleces en las patas para que se sostenga. Y ya que todo está bien fijado, la guardamos para después. ¿Por qué? Pues porque ahora me dieron ganas de hacer la cabeza primero. Y para esto hice un poco de trampa, ya que no usé plastilina sino esta pelota. Y mientras la partimos a la mitad con esta herramienta rotativa, puedes comentar aquí abajo de dónde crees que he sacado esta pelotita. La respuesta se las daré al final del video. Ya que tenemos dos mitades, en cada una vamos a hacer este corte para poder introducir una porción de alambre de aluminio. Estas piezas de aluminio las vamos a trenzar dejando los extremos sueltos. Ya con todas las piezas bien acomodadas, vamos a introducir un poco de plastilina roja en el interior para que estas no se separen. Mira qué bien se sostienen. Es importante cubrir bien el interior y dar volumen para las encías. En la parte exterior añadiré esta tira de plastilina bastante delgada y la vamos a empalmar para que casi se mezcle con la forma de la pelota, repitiendo esto en ambas mitades. Ahora con plastilina blanca formaré estos círculos algo planos pero bastante gruesos, algo como dos panqueques que colocaremos en el frente del rostro. Con más blanco vamos a formar pequeños y delgados triángulos que colocaremos sobre las tiras amarillas, empalmándolas para que queden al mismo nivel. Con esto ya podemos darle color amarillo a toda la cabeza, comenzando por este color ocre. Ya que la pintura ha secado, vamos a añadir un segundo color amarillo ligeramente más claro y diluido con agua para no cubrir completamente la primera capa. Claro que con pintura blanca pintaremos los ojos y los colmillos. Añadiremos un tono mucho más claro de pintura amarilla en todo el borde de su boca y de la boca falsa. En las hendiduras de dicha boca falsa añadiré un poco de pintura gris muy diluida con agua para marcar más la profundidad. Esto lo aplicaré también en el borde de los ojos para un aspecto más creepy. Y claro, con un pincel y pintura negra dibujaremos las enormes pupilas de Yarnabee. Ya que la pintura ha secado, añadiremos un poco de barniz base agua, pero no solo en los ojos, sino en toda la cabeza para proteger todo lo que ya hicimos. Una vez que el barniz ha secado, podemos trabajar en el interior de la boca. Primero, con un palito de madera haremos estos orificios que nos ayudarán a ubicar todos los dientes. En el interior de la boca coloqué todas estas tiras siguiendo la forma de las encías. En el fondo coloqué estas delgadas tiras que se enroscan para que luzca todo más visceral. Después, con la punta redondeada de este palito, vamos a empalmar todas las piezas. Ya que nos ha quedado algo como esto, vamos a repetir el proceso en la otra mitad. En el medio colocaremos una pieza circular seguido de una tira delgada con la que formaremos otro círculo.
Insertando el palito haremos un orificio bastante profundo y empalmamos bien el exterior para poder hacer los orificios de los pequeños dientes que van en esta boca. Con esto ya podemos pintar las encías. Primero usaré un rojo bastante oscuro mezclado con café, después un rojo carmín. Y posteriormente resaltaremos volumen en el interior añadiendo unos toques de rosado. Habiendo logrado algo así, podemos formar los primeros dientes. Para esto tomaré palillos de madera y cortaré la punta de estos. Ya que tenemos suficientes, les pintaré con blanco. Y sí, al ver lo que hice, también se me vino a la mente que hubiese sido más fácil pintar y después cortar los palillos. Colocaremos estos pequeñísimos dientes en el interior de la boca. Ya podemos añadir un poco de barniz base agua en el interior de la boca, no importa si lo pasamos sobre los pequeños dientes, esto ayudará a que no se muevan de lugar. Con plastilina blanca formaré los dientes más grandes. Y sí, podríamos seguir usando palillos, pero no quedarían tan guapos, ya que me gusta darles una forma ligeramente curvada y que sean bastante disparejos. Estos los colocaremos en los orificios más grandes de las encías. Ya que todos los dientes están en su lugar, los pintamos con blanco, para después darles una pasada con el barniz transparente. Y también pintura roja saliendo de su boca y algunas. Seguiremos retocando la cabeza añadiendo un poco de pintura gris en los bordes de los dientes. Algunos trazos o raspones en las zonas amarillas y con el gris muy diluido con agua haremos manchones como si estuviera sucio. Finalizamos con pintura roja escurriendo de su boca y algunas salpicaduras sobre sus dientes. Dejamos la cabeza para después y regresamos al cuerpo. Con plastilina color durazno formaré esta especie de pou o triángulo redondeado y lo aplanamos un poco contra la mesa. Ahora el extremo o punta superior lo vamos a levantar un poco de modo que parezca una bota. Ya que luce bien, ahora con la dibujerramienta marcaré 2 líneas en el frente de la bota. Con el cúter convertiremos estas líneas en canales más profundos. Empalmaremos y alisaremos la superficie con la ayuda de los dedos y repetimos este proceso 3 veces más para obtener las 4 patas. Con el cúter les haré un corte en la parte posterior y las abriremos ligeramente. Pero antes de colocar las patas, pintaremos la base. Primero esta franja con pinturas rojo y rojo oscuro. La siguiente sección también tendrá un tono claro y otro oscuro, pero será amarillo. En la última parte añadí varios tonos de grises, yendo de claro a oscuro. Añadí un poco de gris oscuro muy diluido con agua en las marcas profundas que hicimos con el destornillador. Ya pintada la base, colocamos las patas color durazno que habíamos hecho, borrando el corte en la parte posterior con la ayuda de nuestros dedos y quitando los excesos con el cúter. Y se me olvidó añadir 2 pequeños dedos en las patas delanteras, así que colocar estas pequeñas porciones detrás de las patas fue más difícil. Pasando muchas veces un cepillo de dientes, vamos a darle un aspecto más suave o afelpado. Terminado con las 4 patas, vamos a tomar estas pequeñas porciones de plastilina gris oscuro y vamos a formar pequeños conos que curvaremos ligeramente. Con la tradicional tapa de lapicero haremos un agujero justo en uno de los dedos de las patas. En estos agujeros colocaremos los conos curvados o garras que hemos formado. Puedes ver que no todas las garras son iguales y que a algunas les hice cortes.
También notarás que con el cúter quité la plastilina en el interior de las marcas que hicimos con la tapa del lapicero. Ahora tomaré un poco de plastilina amarilla o color ocre, o más bien un revoltijo de colores amarillos, y voy a formar estos cilindros a los cuales les haré un corte transversal. Al igual que las patas, los abriremos levemente. Esto nos ayudará a insertar las piezas en el alambre de sus piernas. Y sí, esto lo repetiremos 3 veces más. Tomaré esta porción de tela con hilos muy separados y la colocaremos en una parte de la pierna. Con la ayuda del cúter haremos presión para que se marquen muy bien estos hilos. Esto lo haremos en varias zonas de las 4 patas. Ahora, con la punta de un palillo de madera, vamos a dibujar todo el pelaje en las 4 patas, tratando de no pasar sobre las marcas que hicimos con la tela. Dejando sin pelaje dichas zonas, lograremos un efecto de peluche dañado o maltratado. Y claro, repetiremos esto en las 4 patas. Con la base plana del cúter voy a dibujar algunas líneas o marcas en las patas. Y nuevamente me olvidé que en el dedo detrás de las patas delanteras también debe ir una garra. Añadiendo pintura a la plastilina lograremos resaltar o dar profundidad a la textura que hemos creado, y claro, varias capas de color le darán un poco de protección al polvo o los golpes leves. Para el pelaje estoy usando un color amarillo ocre, después di ligeros toques con un amarillo más claro pero diluido con agua. En los cortes o heridas que tiene en las piernas utilicé un color rosa claro. Después dibujé pequeños puntos con pintura roja, pero estaba ligeramente diluida con agua. Con el pincel casi seco de pintura roja añadimos daño a las zonas que dejamos pelonas. Pintaré las patas con un color muy similar al de la plastilina que he logrado mezclando color durazno y crema, pero como puedes ver en el proceso no voy dando pinceladas, sino ligeros toques. Esto ayudará a no dañar la textura que hicimos con el cepillo de dientes. Resaltaremos el volumen de las patas dando ligeros toques con un tono más claro en las zonas más iluminadas. Pintaremos el interior de las líneas o rasguños en sus patas con pintura café pero muy diluida con agua. Para las garras estoy usando un color gris que he logrado mezclando negro y blanco metálico. En la base de estas añadiré un gris más oscuro. Este lo iremos difuminando hacia la punta de las garras. Y finalizamos añadiendo un gris muy claro para darle un poco de brillo. Le daremos profundidad en medio de los dedos añadiendo pintura gris muy diluida con agua. Esta también la aplicaré como si fuera mugre o suciedad en sus patas. Repetimos la pintura gris, pero ahora en las zonas pelonas de sus piernas. Cortamos el exceso de alambre en el cuello y en su lugar colocamos el alambre que sostiene la cabeza. Este lo vamos a enredar en el alambre del torso. Vamos a dar un poco de volumen al cuerpo añadiendo papel aluminio, esto con mucho cuidado para no dañar lo que ya hemos trabajado. Cubriremos el papel aluminio añadiendo más plastilina color ocre. No daremos detalles, pero sí empalmaremos las piezas y cubriremos totalmente las zonas de papel aluminio. Ahora
Ahora formaremos el pelaje del cuerpo, y este parece estar hecho de estambre, pero no conseguí estambre tan grueso y sentí que hacerlo de plastilina no lograría el efecto que quiero, así que usé estos limpiapipas, o como yo les digo, alambres peluditos, y los tomé en pares enredándolos diagonalmente en el alambre de aluminio delgado. Esto les dará firmeza, pero también serán posables, y cuando tengamos algo como esto lo recortamos y así hacemos muchos de estas piezas de diversos colores. Ok, ya que tenemos suficientes de estos alambres de colores, los iremos insertando en el cuerpo de nuestro Yarnabí. Y ya sé, probablemente tengamos un dilema aquí, ya que en muchos lugares hicieron este Yarnabí con el pelo caído, y está bien para un peluche. Pero siendo fiel a lo que hacemos aquí en Dibújame Un y a lo que me gusta, yo hice este Yarnabí que mide como 4 metros de altura, con el pelaje erizado y para nada caído o aguado. Vamos justo como aparece en el juego, así que cuéntame en los comentarios, ¿cuál prefieres? ¿El que ya hizo todo el mundo con el pelaje caído del peluche, o el que estoy haciendo yo con el pelaje erizado como aparece en el juego? Y después de la corona alrededor de su cabeza, mi prioridad fue colocar todos los alambres de la parte inferior del cuerpo, ya que era la zona más difícil de acceder. De ahí, colocar el resto de alambres de colores fue bastante fácil. Después de colocar todos los alambres de colores en el cuerpo de Yarnabí, toca pintar los bordes de la base. Esto lo haré con pintura negra. Para un toque más visceral en la boca, vamos a añadir la saliva, para lo cual usaré este hilo transparente y pegaremos sus extremos a los dientes con la ayuda del barniz base agua. Esto con varios tamaños de hilos en diferentes dientes, y ya que han secado un poco, añadí un extra de barniz sobre los mismos hilos para que luzca como saliva. Y así es como terminamos otra escultura más de Poppy Playtime aquí en Dibújame Un. Y como siempre, espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí hacerlos. Me divertí mucho colocando todos esos alambres en el cuerpo de Yarnabí, aunque no fue tan divertido hacerlos. En serio, me pasé un par de días haciendo los alambres de colores para que la escultura fuera lo más fiel al personaje del juego. Por todo ese esfuerzo, dale like al video, o si te ha gustado la escultura, también dale like al video. Compártelo con tus amigos y familia, y claro, comenta tu parte favorita. ¿La mía? Su pelaje erizado, las garras, la boca, los dientes y esa saliva escurriendo. Si a ti también te ha gustado todo esto, comenta qué otro personaje te gustaría ver de este Chapter 4 de Poppy Playtime. Y si este video de Yarnabí tiene mucho éxito, haremos más de este videojuego. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas.
Antes de irme, te invito a que te veas mis videos de Catnap Nightmare y Shadow. Y sí, ahora sabes de dónde salió la pelotita.